Bueno, pues por fin llega el famoso vídeo que me estáis venga a pedir sobre Paulo Coelho, ¿vale? Y bueno, pues muchos habéis preguntado si Paulo Coelho, que es un autor súper leído, o sea, yo reconozco que es muy leído, mucha gente lo ha leído, está traducido a muchísimos idiomas, sus libros son superventas en todos los países. Este hombre, ¿qué tiene de malo, no? Si es que además es chulísimo lo que escribe, sus libros se enganchan, son agradables de leer, están llenos de espiritualidad, llenos de paz, llenos de cosas que parecen buenas. O sea, es que no entiendo por qué, o sea, qué objeciones se le ponen a Paulo Coelho desde la fe cristiana, ¿no? Esta es la súper pregunta que voy a intentar responder un poquito, ¿vale? A ver, Paulo Coelho es brasileño, como sabemos, es uno de los escritores más traducidos y leídos en la actualidad, como os digo, y para muchas personas pues es un referente de espiritualidad. Él se confiesa cristiano y dice leer constantemente la Biblia, que cita también en sus libros con bastante frecuencia. Estudió en un colegio de jesuitas. Viaja a Lourdes con frecuencia y afirma que el Camino de Santiago cambió por completo su vida, por lo que muchos lectores asumen que al leerlo nos vamos a encontrar con una visión del mundo, de la historia, del universo y una espiritualidad totalmente compatibles con el cristianismo, ¿vale? Y no es así. Pero bueno, es lo que uno puede pensar con estos datos que os estoy dando, ¿no? Sin embargo, pues cuando te pones a mirar despacio su figura, pues y su obra, claro, pues vemos claramente que estamos ante uno de los mayores difusores contemporáneos de la nueva era, ¿no? Y no solamente es un difusor de la nueva era, sino que tiene unas raíces muy claras, muy marcadas, muy dirigidas hacia el ocultismo, con todo lo que el ocultismo significa. Si queréis, otro día hacemos un vídeo sobre el ocultismo, que esto es que no se acaba, o sea, es tan extenso todo el tema de la nueva era. Vamos a seguir con Coelho, que voy a intentar que nos haga un vídeo kilométrico, pero no sé. Bueno, yo lo intento, ¿vale? A ver, Coelho es una figura de extremos, una persona de extremos totalmente cautivada por el ocultismo, ¿vale? Él se entrega al ocultismo y lo vive y lo disfruta, o sea, le subyuga, le arrastra, está cautivado por el ocultismo. Nos vamos a acercar con sus propias palabras, ¿no? Indagando en sus propias palabras y declaraciones a su figura. Hay biografías escritas, pero vamos a servirnos de una entrevista que le hizo en 1999 el periodista español Juan Arias, y hizo una especie de libro-entrevista que se titula Las confesiones del peregrino, ¿no? Que es el resultado de una serie de conversaciones largas y tendidas con Coelho. Y en este libro él va repasando la vida entera del escritor sin dejar casi ningún detalle, ¿no? Bueno, sabemos que nació en 1947, que estudió en un colegio de jesuitas en el que él dice haber perdido la fe. Es por naturaleza inconformista, se adhiere en un principio a las doctrinas marxistas y de ahí pasa al movimiento hippie, que se convirtió para él en su nueva familia, ¿vale? En estos momentos entra a fondo en el mundo de la droga y del sexo, y a partir de este descalabro empieza su búsqueda mística. Se interesa por el orientalismo e incluso entró en diversas sectas, ¿no? Cayó en diversas sectas. Hasta que, dice él, mi carácter extremista me llevó a buscar lo más fuerte, lo que estaba a la izquierda de la izquierda en la búsqueda espiritual. Toma ya declaraciones. La izquierda de la búsqueda espiritual. Se incorpora a la sociedad secreta más dura
que encuentra y se acerca a la figura del importante ocultista Aleister Crowley. Y después de 2 años en aquella secta ocultista, tuvo una experiencia fuerte de presencia del mal, con mayúscula, del mal, o sea, el demonio. En su casa, tuvo una experiencia de presencia fuerte del mal en su casa y pensó que se moría. Por lo que después de encontrar un versículo bíblico que lo inspiró, dejó el ocultismo. Más adelante, con 34 años, visitó el campo de concentración de Dachau, donde tuvo una experiencia espiritual muy honda que también lo marcó. Estoy hablando de experiencias espirituales, no cristianas, espirituales. Una especie de iluminación interior. Y entonces cuando entró en un grupo esotérico, la Orden RAM, R-A-M. ¿En qué consiste esto de la Orden RAM? Pues ha habido que buscarlo porque no tenía ni idea. Pero según él mismo explica, se trata de una orden fundada hace más de 5 siglos dentro de la Iglesia Católica. De eso nacen, pero bueno, él lo cuenta así. Y en ella se transmite un lenguaje simbólico a través de una tradición más bien oral. Pero no es nada secreto. El RAM es más una práctica de lo sagrado que una teoría del mismo. Por eso somos, dice él, un grupo muy pequeño. De hecho, sigo teniendo solo 4 discípulos. Rarillo es el tema, rarillo. Después de todo este tomate, hizo el Camino de Santiago, otra experiencia que marcó su vida, y lo confirmó, atención, como católico convencido, según él. Esto lo voy a explicar más adelante, ¿no? Bien, vamos a mirar ahora un poco su libro más emblemático y conocido, que es El alquimista, ¿no? Es sin duda alguna el libro, el texto que ha consagrado a Paulo Coelho como referencia literaria y espiritual mundial, ¿vale? Su novela El alquimista. Un jesuita que es crítico cultural, el padre Fernando Castelli, afirma: más que una novela, estamos ante una fábula sapiencial, la historia de una iniciación. Es un carrusel de ideas esotéricas, una enlazada a otra, ¿vale? Que destaca por su vago misticismo e incluso panteísmo, porque él afirma que toda la realidad es divina, que toda la realidad se identifica con Dios, que todo es Dios, y que no deja de ser el libro en sí una especie de mensaje de salvación de carácter ético y religioso. Lo más grave de todo esto es que este libro lo han leído millones y millones de personas y lo siguen leyendo. Tela, tela. El autor llena el texto con citas de sabiduría y hasta de la Sagrada Escritura. Se observan algunos lugares comunes de la nueva era. Toda la realidad es una sola cosa y el universo funciona así, en armonía, ¿no? Y hay un alma del mundo, lo llama así, que hace posible el movimiento y la vida. Y hay un saber que lo abarca todo, presente, pasado y futuro, que puede ser adquirido a través de la iniciación y que nos da sus pistas en forma de intuiciones. La muerte se niega, la muerte no existe como tal, porque no se deja de existir, sino que el individuo se sumerge en lo colectivo, cambiando solo su forma de ser, su forma de existir. Esto de cristiano tiene muy poquito, ¿vale? Respondiendo a su título, la novela se centra en el mundo de la alquimia, que no es otra cosa que la clásica búsqueda de la piedra filosofal, que era la piedra que era capaz de convertir todos los metales en oro, ¿no? Y también se buscaba, pues, el elixir de la larga vida, el elixir de la eterna juventud. Un sinónimo de esta empresa alquímica, por lo cual se busca la eterna juventud y la piedra filosofal,
un sinónimo de esta empresa alquímica es un concepto que Paulo Coelho repite en otras obras suyas, que él llama la gran obra. Para cada persona se trata de la autorrealización y la felicidad. Una meta que el autor recibe el atractivo nombre de leyenda personal, ¿no? Aquí lo que importa es que tú te autorrealices, que tú seas estupendo, que tú vivas feliz, que te vaya guay, a los demás les puede partir un rayo, que tú seas súper feliz, y esto es tu leyenda personal, ¿no? Tienes que llegar a tu leyenda personal, a que se realice. Y que puede conocerse pues a través de los deseos, de los sueños, de las aspiraciones de la juventud, cuando tú todavía no te habías corrompido, cuando todavía estabas íntegro y sano, no estabas enfermo por el materialismo del mundo, ¿no? Por ello, es muy importante escuchar el propio corazón. Tú céntrate en ti mismo y escucha tu propio corazón, tu propia sensibilidad, ¿no? Y dice así: escucha tu corazón. Él lo conoce todo porque proviene del alma del mundo y un día retornará a ella. Esto de cristiano tiene cero. El alma del mundo, de dónde venimos y a dónde vamos a volver. No. Bueno, al final la redacción de Coelho lleva a identificar a la persona con la divinidad cuando ya se ha realizado la gran obra. Dice: y el muchacho se sumergió en el alma del mundo y vio que el alma del mundo era parte del alma de Dios y vio que el alma de Dios era su propia alma. Toma ya. Y que podía, por lo tanto, realizar milagros. Como dice Castelli, el escritor brasileño, el crítico italiano sobre este escritor brasileño, el orden de la gracia aquí es sustituido por completo por el orden de la naturaleza, y de una naturaleza que tiene en sí misma la capacidad de divinizarse, de hacerse Dios. Esto es el alquimista. Y esta sarta de mentiras y disparates la leen millones de personas en un montón de idiomas diferentes. En otra de sus obras, Paulo Coelho aborda el tema del Camino de Santiago, ¿no? Se titula Diario, atención al título también, Diario de un mago. Después, sobre todo en España, se le ha agregado un subtítulo, ¿no? El peregrino de Compostela. Pero el título del libro en sí es Diario de un mago. Bien. Y bueno, se trata de una novela de estilo autobiográfico en la que narra cómo y cuándo va a recibir la espada de mago como momento culminante de su iniciación esotérica en la orden Ram, convirtiéndose así en el maestre de la orden. Es esa orden que él dice que existía en la Iglesia Católica, que es mentira, existe en su cabeza y en su libro, ¿vale? O sea, para que veáis la mezcolanza, el lío, el follón y lo turbio que es todo. Pero bueno, él se ve privado de esta espada y es enviado por sus superiores al Camino de Santiago para hallarla allí, haciéndose digno de poseerla, y solo realizando esta peregrinación interior podrá convertirse en mago. ¿Cómo? El Camino de Santiago para convertirse en mago no es para seguir las huellas del apóstol, hacer un itinerario espiritual cristiano y llegar a venerar en Compostela los restos, el sepulcro del apóstol Santiago. Eso es lo que yo he entendido del camino. Pues este nos cuenta esto, que solamente haciendo esta peregrinación interior puede uno convertirse en mago, que es su máxima aspiración.
Para ello cuenta con la ayuda de Petrus, su guía en el camino, que cumple la función de maestro o iniciado que lo acompaña e instruye. Y bueno, pues aquí tenemos un juego típico, ¿no?, de la narrativa esotérica contemporánea, que nos presenta al lector como si fueran reales hechos bastante inverosímiles, fantasiosos, o por lo menos como mínimo muy difíciles de comprobar, aunque estén geográfica y cronológicamente ubicados, ¿no? Porque aquí la novela de Coelho nos habla del camino francés, que existe, en el año 1986, o sea, antes de ayer, como quien dice, ¿no? Está ubicado en el tiempo y en el espacio. Y nos encontramos también en este libro, que no tiene desperdicio, ecos del chamanismo, al comparar su experiencia con la de Carlos Castañeda en su relación con el misterioso personaje del maestro indio Don Juan, ¿vale? Todo esto mezclado con elementos cristianos al introducir momentos de oración y referencias bíblicas. Relata una ceremonia templaria en el castillo de Ponferrada y al final, por fin, encuentra su superespada en Ocebreiro. Lugares que realmente están ahí en el camino, ¿no? Coelho resume así la enseñanza que él mismo halló en su peregrinación jacobea. Lo extraordinario reside en el camino, con mayúscula, de las personas, con mayúscula, comunes, con mayúscula. Lo extraordinario reside en el camino de las personas comunes, una comprensión que ahora trato de compartir con otros. Nos encontramos, por lo tanto, ante un empeño exagerado de hacer popular lo esotérico, sustrayéndolo de su ámbito y ofreciéndoselo al resto de los mortales de una manera como muy normal, ¿no? No pasa nada, esto cualquiera lo puede hacer. En el camino de Santiago, supuestamente, Paulo Coelho, según nos cuenta en su novela, se encuentra con ángeles y demonios. Es testigo de milagros. Lucha contra sus propios impulsos interiores. Y su maestro Petrus le va enseñando algunos rituales y ejercicios conocidos como las prácticas de Ram, ¿vale?, que aparecen desgranadas a lo largo del libro, intercalándose en el texto, hasta un número de 11 prácticas de Ram. Espero que nadie de que lea el libro le dé por hacer las prácticas estas, pero ya no sé yo lo que puede suceder cuando uno se lía leyendo ese libro, ¿vale? Son estas prácticas de Ram los ejercicios que llevan al verdadero conocimiento y que el autor comparte con sus lectores para favorecer el crecimiento espiritual. Para que nos hagamos un poco a la idea de cómo entiende este hombre la peregrinación, tenemos que observar lo que le dice supuestamente un monje al que conoce en Roncesvalles, ¿no? Dice: la ruta jacobea es solo uno de los 4 caminos. Es el camino de la espada. Puede traerte poder, con mayúscula, pero no es suficiente. A su pregunta por los otros caminos, el padre Jorge le dice, afirma: conoces por lo menos 2. El camino de Jerusalén, que es el camino de copas, o del Graal, y te dará la capacidad de hacer milagros. El camino de Roma, o camino de bastos, que te permite la comunicación con otros mundos. O sea, aquí estamos con la baraja. Tenemos las copas, los bastos, la espada, que es este que está haciendo él, y luego pues faltan los oros, ¿no? Durante su peregrinación, Coelho es instruido en cómo contactar con su demonio personal, no con su ángel de la guarda, con su demonio personal, a que llama mensajero, y entablar el buen combate para llegar al ágape. Claro, tú oyes esto del ágape y a ti te suena el ágape fraterno, la Eucaristía, ¿no? Va de otra cosa, pero claro, esto es lo que confunde. Usa términos que parecen cristianos y que a veces los cristianos utilizamos, como el ágape.
Como puede verse, este lenguaje que reinterpreta en el marco conceptual del esoterismo, porque está continuamente haciendo alusiones a la gran obra y a la tradición, pues da lugar a muchísimas confusiones. Y de este lenguaje vamos a hablar un poco ahora brevemente, porque habría muchísimo que decir, ¿eh? ¿Cómo utiliza él sus conceptos de Dios, de la religión, como cristianos católicos o como mágicos? Él, de hecho, afirma ser un mago, pero como lo son todos los que saben leer el lenguaje oculto de las cosas en busca de su destino personal. Así se autodefine. Un mago que sabe leer el lenguaje oculto de las cosas en busca de su destino personal. Y cualquiera puede ser un mago de este tipo. Tiene una visión muy negativa de todas las religiones, porque dice que cuando alguien viene y te dice Dios es eso, es aquello, mi Dios es más fuerte que el tuyo, pues así empiezan las guerras. Esto dice. Y la única manera de escapar de eso es entender que la búsqueda de la espiritualidad es una responsabilidad personal que no puedes transferir ni encomendar a otros. Entonces, el mandato del Señor de ir al mundo entero a anunciar el Evangelio, ¿cómo lo compaginamos? Por ejemplo, se me acaba de ocurrir eso. Para él, en el fondo, la religión es estar unidos unos a otros adorando, da igual a qué o a quién, lo que sea. Su relativismo doctrinal queda patente, muy patente, cuando después de reconocer que acepta sin problemas los dogmas de la fe católica, que es mentira, no los acepta, pero bueno, él dice que los acepta, afirma que todas las religiones tienen sus dogmas y que son paradigmas del misterio más profundo y arcano. ¿Qué es eso? Averigua tú de qué está hablando. O sea, primero dice una cosa y a continuación dice la contraria, ¿no? Porque aceptar todos los dogmas de la religión católica empieza por aceptar que existe un solo Dios, Padre Todopoderoso, lo que decimos en el credo. ¿Va? Pues no, luego después hay un montón. A todo esto hay gente que te pregunta, ¿pero entonces es católico Pablo Coelho? Pues no, él dice que lo es, pero la verdad es que no lo es. Es como si yo ahora digo que soy musulmana, pues lo puedo decir, pero la verdad es que no lo soy, ¿vale? Él se declara a sí mismo católico, pero cuando da detalles afirma que el catolicismo está en sus raíces culturales y en su sangre. Pues hombre, en mi caso el catolicismo no está en mis raíces culturales ni en mi sangre, es mi fe y mi manera de vivir y entender la vida, la muerte y el más allá. Ese es mi catolicismo, ¿no? Y frente a la posibilidad del ateísmo, este brasileño tan conocido, Coelho, elige esta fe como la forma de comulgar con el misterio, con otras personas que creen como yo, y eso no tiene nada que ver, según él, con el cura que celebra la misa. El dogma es algo que está mucho más allá de los ritos. La búsqueda del misterio es una búsqueda de gran libertad. O sea, es decir una serie de cosas ampulosas, llenas de incoherencias y contrasentidos, que al final no dicen nada. Y aquí viene la crítica hacia lo religioso por sistema, sobre todo hacia lo que está institucionalizado, hacia lo que está ordenado. Cuando el periodista de la entrevista, del libro Entrevista, Arias, le pregunta, ¿crees que toda búsqueda espiritual necesita de una iglesia instituida? Coelho responde, no, al contrario. Hay que estar muy atento cuando entras en una iglesia para que no intenten sustituir tu responsabilidad. Para él, Dios es una experiencia de fe y nada más. No es un ser personal, es una experiencia. No existe un Dios a la medida de todos porque es algo muy personal. Cada uno se fabrica su Dios a su modo, como le venga en gana.
Llegamos a un punto en que la gran pregunta es: ¿espiritualidad? Sí, pero ¿cómo? ¿Así? Leonardo Boff, que como sabéis es teólogo de la liberación, dice haber defendido siempre a Paulo Coelho porque, en palabras de Juan Arias, del libro Entrevista, considera que en un mundo tan distraído y frío, él, Coelho, despierta con sus libros el amor por el misterio y por el espíritu. Anda, que también Leonardo Boff delita. Bueno, ya sabemos que era un poco así, pero no, yo nunca pensé que fuera tan para defender a este tipo. Bueno, bien. Su estilo directo, el de Coelho, no el de Leonardo Boff, ya no, seguimos con Coelho. Su estilo directo, sencillo, cautivador, hace de sus libros atractivos, de lectura fácil, agradable para el consumo de masas. Y es que así es. Hay montones de personas que fuman Coelho, se lo snifan, o sea, se comen los libros uno detrás de otro, ¿no? Y está continuamente difundido en parrafitos, frasecitas, pósters, postalitas, todo lo que él dice. Es perfecto para el consumo de masas. Además, como él mismo reconoce, no se trata de una simple literatura fantástica. Él dice, Coelho afirma: la mayoría de mis libros, aunque sean narraciones literarias, no son ficción, son cosas verdaderas que yo he vivido. Échale hilo a la cometa. Se presenta a sí mismo como un maestro de sabiduría, de un saber asequible al gran público y con fórmulas para ser muy feliz de una manera muy fácil. A ver, aterricemos, despertemos. No estamos ante un hábil escritor, sino ante alguien, ante un autor que ha sabido aprovecharse de la sed espiritual de millones y millones de personas para hacer el marketing de sus libros. Y también para sembrar todo lo que hay en él, sus raíces ocultistas y las líneas principales de sus obras lo sitúan directamente en el epicentro de la nueva era. Al final, la salvación se encuentra en el propio individuo. Jesucristo aquí ni pincha, ni corta, ni nada. No hay un Salvador que es Jesucristo, que eso decimos los católicos, sino que cada uno se tiene que salvar a sí mismo. En el propio ser humano, que descubre su propia divinidad y no necesita ni de la Iglesia, ni de ninguna religión, ni de ningún Salvador, ni por supuesto de Dios. Por esto, Fernando Castelli, este jesuita que es crítico cultural, dice: cuidado, su mensaje parece ingenuo, pero es altamente peligroso. Este es Paulo Coelho. Cuanto más difundáis este libro, cuanto más repitáis estas ideas, cuanto más desenmascaréis a este hombre, mayor bien estaréis haciendo a las almas y mayor gloria estaréis dando a Dios.